definitivamente ya no son los porcentajes de crecimiento año a año de hace 5 o 6 años, pero todavía hay mucho por hacer. El de Canon por cobertura, que a mí me parece excelente, ¿no? Ha permitido invertir bastante en regiones, en el interior, en zonas poco atractivas tal vez económicamente. Con estos términos de referencia que está sacando el gobierno, significa una inversión fuerte, no solo en 5G, sino en tecnologías 4G. Hola, bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo episodio de CEO Telecom, espacio de conversación con los líderes más representativos en el ecosistema de conectividad digital. En esta oportunidad vamos a conversar con quien lidera una empresa en el ámbito de ser una empresa contratista, es decir, una compañía que se dedica a el despliegue, a colaborar con los operadores y otros actores en el mercado para el despliegue de infraestructuras, sobre todo de carácter inalámbrico, aunque también algo de fibra óptica, como nos podrá explicar y le podremos preguntar. Muy bien, para ello vamos a conversar hoy con Julio Bonifaz, gerente general de Telrat Perú. Bienvenido, Julio. Gracias, Carlos. Bien, gracias. Muy bien, bueno, una empresa contratista es fundamental en un mercado donde en las últimas décadas ha habido una expansión importante de los servicios de telecomunicaciones, tanto móviles desde hace ya mucho más tiempo y en los últimos años más cercanamente de los servicios basados en la fibra óptica. Pero antes de ello, vale la pena conversar un poco sobre Telrat y antes sobre ti, Julio, sí, para que la audiencia pueda conocerte un poco mejor. Estamos en una industria basada en ingeniería. Entonces, ¿eres ingeniero electrónico? Sí, soy ingeniero electrónico de la Universidad Ricardo Palma. Ya empecé mi trayectoria en una empresa familiar en prácticamente toda la década del 90. Estuve trabajando desde la parte de técnica hasta mediados de los 90, que me empecé a inclinar hacia la parte comercial y estuve ahí casi hasta finales de la década. Posteriormente pasé a una empresa, Lucent Technologies, donde estuve unos años trabajando en la cuenta de Bellsouth. Tremenda empresa con mucha trayectoria. Exacto. Y con muchos recuerdos de la empresa. Sí, una excelente empresa. Estuve ahí, como te digo, unos años viendo la cuenta de Bellsouth. Luego pasé a ZTE, que fueron los tiempos iniciales de esta empresa china, donde aprendí mucho, siempre en el área de ventas. Tuve la oportunidad de viajar, de conocer junto con el personal. Abrimos las empresas, además de Perú, en Chile, en Argentina, en Bolivia. ¿Tú ya habías tenido experiencia internacional en Lucent o fue mucho más intensa esa actividad con ZTE? Con ZTE fue mis primeras salidas al extranjero como vendedor, trabajando para la empresa, ¿no? En países vecinos de la región. Antes había hecho cursos fuera, pero principalmente ya como vendedor en esa época fue con ZTE. Posteriormente de ZTE pasé a Litcom, que fue la primera contratista en la que estuve y en la que, digamos, ya me metí de lleno al mundo de contratistas. Estuve ahí prácticamente 8 o 9 años. Entré como gerente general, hicimos mucha construcción de sitios, instalaciones y pasé más o menos hasta el 2012, año en que salí de Litcom, hice mi empresa, estuve casi 5 años con mi empresa y ya me uní a Telrat en el 2016, ¿no? Como gerente general. Te sumaste a Telrat para asumir el cargo de mayor liderazgo en la empresa en 2016. Telrat había llegado al Perú unos años antes, ¿no es verdad? Exacto.
Telrat llega al Perú en el 2013. Bien, hemos presentado a la compañía como una empresa contratista, es decir, una empresa que por encargo de operadores u otros actores se encarga del despliegue de infraestructuras para la posterior provisión de los servicios de telecomunicaciones. Si nos cuentas un poco sobre Telrat, tiene un origen europeo, tiene presencia en varios países de la región, países vecinos del Perú. Si nos cuentas un poco sobre el Telrat y sobre todo si llegas a la parte de portafolio de servicios. Sí, te comento. Nosotros somos Telrat Perú, somos parte de Telrat Services Latam. Telrat Services Latam es una empresa dedicada a servicios para operadores y fabricantes. Estamos en Perú, en Chile, en Argentina, en Paraguay y en Colombia. Somos parte de Telrat Group, que es basada en Israel, en Tel Aviv, y todo el grupo Telrat son 4 o 5 empresas que están divididas alrededor del mundo, pero nosotros básicamente somos Telrat Services Latam, que somos servicios. Y en el Perú siempre han estado dedicados a lo que hemos estado conversando, a ser una empresa contratista para el despliegue de infraestructura móvil, principalmente. Exacto. Acá en el Perú tenemos 4 líneas de negocios principalmente. Construcción, donde empezamos desde la búsqueda del sitio, los permisos, la construcción en sí, el suministro de la torre, hasta la energía eléctrica, es la parte de construcción. Después tenemos el área que llamamos Telecom Implementation, TI, donde hacemos la instalación ya sea de nodos, microondas, diversos equipos electrónicos. Después tenemos una división de despliegue de fibra óptica, en especial backbones y B2B para clientes de los operadores. Y la cuarta división es mantenimiento, que actualmente estamos trabajando con los proyectos regionales haciendo mantenimiento. Comprendo. En ese sentido, los clientes naturales para ustedes son en principio los operadores móviles. Entendería que, tal como suele suceder en la industria, también los proveedores de infraestructura pasiva son clientes de ustedes. Exactamente. Los operadores móviles, infraestructura pasiva, porque ellos prácticamente ahora tienen el gran porcentaje de la construcción para los nodos. Y no dejamos de lado los proyectos regionales, ¿no? Es decir, a los operadores regionales. A los tramos con fibra óptica principalmente de transporte o también a la parte inalámbrica, que es la parte de acceso. Ahora estamos enfocados en mantenimiento en redes de acceso, ¿no? Pero sí. Son 18 operadores regionales que están ya, digamos, concesionados, de manera que ahí la actividad debe ser bastante. Sí, actualmente nosotros estamos haciendo encargados de operación y mantenimiento en 3 regiones. Comprendo. Bien, entonces, sobre la base de la experiencia que tienes en Telrat, ahora sí ya viendo el desarrollo del mercado desde que Telrat entró al Perú, si dividimos el siglo por etapas de ciclos de negocio o ciclo de desarrollo de servicios, tenemos una primera etapa donde encontramos un salto importante en los servicios móviles, que fue más o menos entre inicios del 2000 hasta el 2011-2012, y ahí cuando se activa la competencia por la entrada de 2 operadores nuevos el 2013, esta expansión de infraestructuras adquiere un nuevo impulso, que es más o menos por donde ustedes entraron. ¿Cómo sienten ustedes el desarrollo de la última década, precisamente en cuanto a expansión de infraestructura? Bueno, justamente la empresa llegó en el 2013 cuando entró un nuevo operador que hizo una expansión bastante grande, ¿no? La empresa empezó con construcción de sitios y tuvo 3 o 4 años dedicados prácticamente a un operador y a construcción. A partir de ahí... porque empezaba de cero el operador. Exacto. A partir de ahí fue disminuyendo un poco, pero siempre entrando tal vez nuevos servicios, ¿no? Porque ya de construcción empezamos con implementación de telecom, empezamos con mantenimiento, abriendo un poco más el portafolio, porque si bien ha ido en crecimiento, la pandemia pegó fuerte también en algún momento, que sobre todo los años posteriores, el 21, el 22, el 23 han sido bastante duros en cuanto a
a trabajo para los contratistas como nosotros, ¿no? ¿Te refieres a que la pandemia, que fue fundamentalmente el año 2020, irradió su impacto en términos de infraestructuras en los años subsiguientes? Exacto. O sea, por lo menos nosotros desde nuestra área notamos un bajón en las inversiones, ¿no? Si bien se da la paradoja de que creció mucho el consumo, también afectó a las empresas, ¿no? A las inversiones. Claro que sí. Ahí en realidad, de repente más que la pandemia, fue el hecho de que conforme la masificación del servicio móvil fue creciendo cada vez más, llega un punto a partir del cual ya cada crecimiento incremental empieza a ser más suave, más lento, porque ya vas acercándote a ciertos topes, ¿no? Entonces, Sí. si bien es cierto, por ejemplo, en este momento, según la información que manejamos en la oficina, el número de eh, usuarios del Internet está alcanzando un nivel del 80% en el país, usuarios, ¿no? El número de líneas móviles está en 42 millones, es decir, una Claro. penetración de acceso de 130 millones, de 130% casi respecto a la población. Entonces ya son números que es bastante distintos a lo que era hace 10 o 15 años, ¿no? Claro. Entonces quizás el sector ya está alcanzando ciertos umbrales, que es justamente lo que te quería preguntar. ¿Tú sientes que conforme el sector ha ido avanzando, el servicio ha ido creciendo, ya los márgenes de crecimiento adicionales en infraestructura, 4G, sobre 5G conversaremos en un momento, ¿no? Ujú. Pero en 4G sobre todo, ya está alcanzando ciertos umbrales a partir de los cuales ya se estacionaría? ¿Cómo sienten eso ustedes? Sí, definitivamente ya no son los porcentajes de crecimiento año a año de hace 5 o 6 años, pero todavía hay mucho por hacer, ¿no? En cuanto, si bien hay cobertura, en muchos sitios no hay capacidad, tenemos que incrementar la capacidad en muchos sitios, en muchas zonas. También hay muchas zonas rurales, muchas áreas todavía que necesitan cobertura. Hay lamentablemente muchas zonas que no son atractivas económicamente, que también están eh, desabastecidas de comunicación. O sea, como bien dices, tenemos más de 100% de penetración, pero son cifras que tal vez podrían ser un poco engañosas, ¿no? Porque si consideramos de repente equipos que no se han usado en los últimos 3 o 4 meses, la cifra cae bastante también, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Y también sumadas a los otros poblados que no tienen cobertura o aquellos que requieren un aumento de la capacidad, tienes otras donde hace falta renovar tecnologías que de pronto están iluminadas con 2G y requieren evolucionar hacia 4G, que también quedan una cantidad de Exacto, otros poblados 2G en ese sentido. todavía hay, 2G, 3G, ¿no? Que ya en su momento pasarán a 4G, 5G, ¿no? Sí, fibra óptica. Comentabas hace un momento que ustedes están colaborando con operadores regionales en fibra óptica. Sí, Eso implica el ámbito regional, el ámbito que se acerca a rural, ¿no es verdad? exacto. En el resto de casos de negocio vinculados a fibra óptica en el mundo urbano, ¿están todavía no o está fuera del alcance del modelo de negocio de ustedes? No, sí estamos trabajando con operadores locales en Lima. Trabajamos, como te digo, más en el área de B2B. No Mm. llegamos al despliegue masivo, sino más hacia O sea, empresas, no a ¿no? hogares, sino a los operadores para que atiendan al segmento de empresas. Exacto, exacto. Si te preguntara a nivel geográfico en el país, los negocios de Telrat, los servicios que ustedes proveen, están repartidos en muchas ciudades, están más enfocadas de pronto en Lima y unas cuantas pocas otras ciudades. ¿Cómo está más o menos repartido el negocio? Nosotros definitivamente en Lima es donde tenemos mayor cantidad de técnicos, mayor cantidad de instalaciones, pero en realidad trabajamos en todo el Perú. Tenemos oficinas en 15 regiones donde damos mantenimiento e instalaciones sobre todo, ¿no? Muy bien. Mira, en el ámbito de despliegue de infraestructura, existe un ángulo que toca a los operadores y que si bien es cierto no alcanza de forma directa a las empresas proveedoras de servicios, quizás de manera indirecta sí, en la medida en que precisamente a los operadores sí las toca, ¿no? Que es todo el ámbito normativo, ¿no?
Ujú. Entonces, desde la posición de ustedes como aliados de los operadores, ¿de qué forma sienten el impacto que pueda tener el marco normativo, sobre todo para despliegue de infraestructura en la operación de ustedes? Es complejo el tema. Tenemos leyes que deberían hacer más fácil la instalación o la construcción de sitios, pero también tenemos varios aspectos que limitan esto, ¿no? El- mucho todavía, lamentablemente, el temor de la población o eh, no están de acuerdo en muchas localidades con la implementación de antenas, sobre todo en ciudades, ¿no? En regiones o en la parte del interior, en pueblos somos mejor recibidos, pero en ciudades todavía hay mucha reticencia de parte de la población en muchos casos a la instalación de nuevas antenas. También los gobiernos municipales no tienen todavía en muchos casos adaptado sus tupas a las leyes, y eso también nos retrasa, o simplemente, hay que decirlo, nos ponen a veces trabas los gobiernos municipales, ¿no? Entonces, eso también complica bastante el despliegue. Es interesante lo que mencionas, ¿no? Que en cuanto a la ciudadanía, sientes una mejor recepción en el ámbito rural que en el ámbito urbano. Sí, En parte eso tendría que estar relacionado al hecho de que en el ámbito rural es un bien escaso, es un bien inexistente y por lo tanto existe una valoración de exacto. que el servicio llegue Sí, a las localidades. sí, sí, llegar para ellos, ya tener en un pueblo una comunicación inmediata es súper importante, ¿no? Donde muchas veces la alternativa es tener que transportarse lejos para cumplir aquello que una vez que ya tienes el servicio, puedes realizarlo a través de la conectividad digital, ¿no? Exacto. ¿Y de qué manera se manifiesta esta reticencia de la ciudadanía en el ámbito urbano que has manifestado? Exactamente, ¿de qué estamos hablando? ¿Son asociaciones de vecinos, o Sí, cartas de la municipalidad, o protestas de algún otro tipo? sí, Exactamente, tenemos ¿cómo se manifiestan? diferentes tipos, como bien lo has dicho. Por ejemplo, muchas veces es la asociación de vecinos que definitivamente está en contra de la instalación de una torre. Muchas veces es el mismo municipio que no da el permiso. O sea, se supone que es permiso automático, pero muchas veces pone trabas para poder ingresar el, el expediente, ¿no? Entonces, también por ese lado no tenemos apoyo, eh, y muchas veces los vecinos, no, de repente no en asociación de vecinos, pero sí los colindantes a la estación, ¿no? Entonces, sí hay diferentes formas, ¿no? Lo que mencionas es bastante interesante porque, o sea, mejor dicho, trágicamente interesante en el sentido de que, en efecto, la normativa de Perú relacionada con despliegue de infraestructura es bastante reconocida a nivel internacional, como que ha dado varios pasos adelante a través, entre otros aspectos, del permiso automático, ¿no? Sí, Con cargo a que luego, por supuesto, exista una regularización. exacto. Sin embargo, mencionas que en la práctica esto puede no ocurrir debido a que naturalmente el permiso automático funciona una vez que entregas el expediente. Así Entonces lo que es. tú dices es que A en veces no te oportunidades en mesa de reciben el partes no te expediente. reciben el expediente. Sí, sí, Bueno, siempre ese tipo de creatividades ocurren, ¿no? sí, pues sí, es un tema que lamentablemente reduce pues la expansión, ¿no? Eleva los costos para todos, los tiempos. Los tiempos y por tanto los Sí, costos. como algún momento creo te comenté, o sea, para una estación nosotros la construimos en 30, 45 días, pero los tiempos entre permisos pueden ser 4, 5, 6 meses, ¿no? Entonces, podríamos acortar bastante los tiempos con una mayor apertura de los gobiernos municipales, sobre todo. Impresionante cómo los tiempos pueden ser tan dilatados. En alguna oportunidad, algún gobierno local les ha dado a ustedes una argumentación razonablemente técnica de por qué existiría esa oposición o esas limitaciones? Mm,
Técnica, hasta donde conozco, no. O sea, realmente muchas veces nos han pedido, por ejemplo, que hagamos una socialización del proyecto y van médicos a explicar el porqué de el que no está comprobado que no hay un daño, que no hay nadie que haya podido decir que tiene algún mal por la estación. Se hacen charlas, pero a veces ni con eso, ¿no? Es decir, ustedes realizan ese esfuerzo de intentar, no sé si decir capacitar o en todo caso educar o socializar entre los vecinos Sí, y el gobierno local exacto. respecto a este tipo de consideraciones que entendería que eso es lo que los ciudadanos muchas veces eh, supuestamente argumentan, ¿no? Un impacto en la salud. Sí, sí, Eh, sí. Y en muchos casos se ha tenido éxito, ¿ah? Luego de una explicación detallada, hecha por médicos, por personal profesional, de que realmente pues no hay una afectación, ¿no? Qué bueno que existan casos de éxito y sería bueno que sean conocidos para que pueda ese efecto irradiarse, ¿no? A Sí, nivel nacional. Porque esa paradoja de que tienes por un lado un marco normativo de carácter nacional que es bastante adelantada para el estándar en países vecinos, pero que luego cuando aterriza a los gobiernos locales pueda no operativizarse, es un desafío sí, importante. mayor. Ujú. 5G. Desde la posición de ustedes como una empresa contratista, exactamente qué va a significar el 5G para el Perú. Eh, yo creo va a ser un desarrollo importante eh, en cuanto a tecnología, porque hay diversas aplicaciones que se pueden dar con el 5G, vamos a tener mayor velocidad eh, hacia los mismos usuarios en diferentes regiones donde todavía no llega el cable. Es una alternativa, hay aplicaciones en otras partes del acceso fijo inalámbrico y ya con 5G las velocidades son más interesantes. Desde nuestro lado, como empresa, estamos muy interesados en la instalación y en el despliegue. Estamos trabajando proyectos de densificación orientados hacia 5G, ¿no? Ya de estaciones tipo pole site, más ligeras en postes, para poder tener la estación más cerca de los usuarios, ¿no? Que es una característica inherente al 5G, ¿no es verdad? Exacto. Que las Ujú. redes son mucho más cercanas a los usuarios. Exacto, más densas, digamos, ¿no? Entonces Sí. eso se está dando y desde el punto de vista de inversión también con estos términos de referencia que está sacando el gobierno, significa una inversión fuerte, no solo en 5G, sino en tecnologías 4G para dar cobertura a varias regiones que actualmente no son interesantes para los operadores porque no dan un retorno económico, ¿no? Eso es justo lo que te iba a preguntar. Hace poco tiempo, hace pocas semanas, fue publicada primero la metodología que el MTC usará para la asignación de la banda 3.5 GHz y más cercanamente en los últimos días fue publicada ya los términos de referencia para dicha asignación. Eh, Acabas de mencionar de un aspecto importante considerado es ese, un aspecto positivo considerado es que se considera dentro de los compromisos obligatorios de inversión la expansión de 4G y no solamente de 5G. Exacto. ¿Algún otro aspecto que tú rescates de estos alcances que el ministerio ha divulgado? Sí, bueno, estas, por lo que he visto, son corredores tanto viales, cubrir carreteras, cubrir localidades. Si no me equivoco, también están cobertura para todo lo que es los panamericanos. Hay coberturas para postas, para colegios, hay cobertura para las universidades nacionales. Entonces, creo que es una buena oportunidad a través del canje, podría decirse casi, de la frecuencia, del ancho de banda, hacia inversiones, ¿no? Que siempre se ve más el resultado, como ese, creo,
el de Canon por cobertura, que a mí me parece excelente, ¿no? Ha permitido invertir bastante en regiones, en el interior, en zonas poco atractivas tal vez económicamente. Ustedes en su oportunidad ya tendrían los acuerdos con los operadores ya más concretos a partir de lo que vaya avanzando este proceso y cuando en su oportunidad toque ya la asignación, ¿no? Sí, bueno, nosotros siempre estamos participando, tenemos relación estrecha con los operadores. En este caso, nosotros hacia la 5G, esta expansión que se va a dar, me imagino mucho va a ir también a través de las manos de las empresas de infraestructura pasiva, que son las que actualmente construyen más. Y sí, súper seguro que estaremos trabajando en la expansión de estas redes, ¿no? Finalmente, has tocado un punto que es bastante innovador en el caso peruano, que es el mecanismo de canon por conectividad. ¿Sientes que eso tenía un impacto positivo? Sí, sí, nosotros hemos tenido la oportunidad ya, nuestro segundo o tercer año trabajando en la implementación de estaciones. Lo estamos haciendo a través de un operador y a través de empresas de infraestructura pasiva. Estamos construyendo sitios y ha sido bastante interesante ver. Estamos llegando a localidades, como te digo, de poco atractivo, tal vez de otra manera para el operador, pero sí, yo creo que es una forma de usar mejor el impuesto, ¿no? Ponerlo directamente donde se necesita. La obligación económica, efectivamente, una manera bastante eficaz, ¿no? Exacto. Y sobre todo de forma tiempo efectiva. Sí. Porque ya los fondos son utilizados más pronto, ya no entran a una bolsa que vaya a ser utilizada más adelante. Exacto. Y en ese sentido, ya para ir concluyendo, estarás al tanto de que en vista de los resultados favorables que ha tenido el canon por conectividad, el Ministerio está contemplando la extensión de esta lógica, de la lógica de este mecanismo, a otro tipo de obligaciones económicas, como por ejemplo la tasa de explotación comercial o incluso el aporte a FITEL. ¿Están al tanto ustedes de eso? Y si sienten que eso ya empieza a moverse como una prioridad en la agenda pública para seguir atendiendo el desafío de la expansión de infraestructura. Sí, yo creo que todo lo que revierta hacia la expansión de las redes es bastante interesante, bastante útil, ¿no? De otra forma, demora más, como bien dices, tal vez no se reinvierte en el mismo sector. Entonces, todo lo que sea hacia infraestructura, hacia crecimiento, me parece que redunda en una mejor comunicación para todos. Bien, muy bien. No sé si quisieras agregar algo más para ir ya cerrando la conversación. No, bueno, agradecerte la oportunidad y solo comentar, como dijimos, creo que viene este año y el próximo bastante interesante con el 5G. Creo que va a haber crecimiento y también, bueno, la parte de fibra que está tan fuerte en estos últimos años acá en Lima, bueno, y en varias ciudades del interior, ¿no? Claro que sí, aunque como mencionaste, ustedes no entran mucho al B2C, o sea, fibra al hogar, a empresas sí, aunque no lo descartas quizás, lo de... Sí, es una oportunidad que estamos viendo que también podría ser en un futuro, ¿no? Bien. Muy bien, muchísimas gracias, Julio. Gracias a ti, Carlos, por la oportunidad. A ti. Muy bien, gracias a todos por acompañarnos y como siempre nos encontramos el próximo lunes en un nuevo episodio de CEO Telecom. Hasta entonces, gracias.